de un agregado en este estado, estamos hablando de densidad seca. La imagen del medio nos representa un agregado con agua en sus poros externos. Solo allí, solo el agua está allí en sus poros externos. No hay en ninguna otra parte, ninguna otra de las caras o de la superficie del agregado hay agua, solo dentro de sus poros. Estando así, bajo esta condición, hablamos de que el agregado está saturado. Saturado significa que sus poros están completamente saciados, completamente llenos, pero en superficie está seco, es decir, no hay agua libre, no hay agua en el resto de la superficie del agregado, solo en sus poros. Estando así, el agregado, si le determinamos su peso y su volumen, podemos encontrar la densidad saturada superficialmente seca. Esta tercera densidad que aparece aquí, que se denomina aparente, y es por eso que se denomina así, no es medible en laboratorio, se los había indicado. ¿Por qué? Porque esta densidad aparente en su volumen no incluye los poros. Y no hay manera cómo hacer en laboratorio para medir el volumen de una partícula sin considerar sus poros. ¿Okay? Quizá tuviéramos que entrar a rellenarlos con algún otro material, que le conozcamos sus densidades, taponarlos para que no entre agua y bueno, toda una cantidad de actividades extra que tampoco nos va a dar garantía. Entonces, esta densidad se calcula a partir de estas dos que sí se miden en laboratorio. Esta tercera imagen lo que les está queriendo mostrar es cuando una partícula, además de tener agua dentro de sus poros, también tiene agua en superficie. Y cuando una partícula está en esta condición, se dice que ella está saturada. Además de haber llenado sus poros de agua, tiene agua en superficie. Y esa agua en superficie se denomina agua libre o humedad libre, ¿cierto? Cuando yo digo que el agua es libre, esa agua puede tener un intercambio con otra partícula o con otro material. Y entonces les ponía el ejemplo de una mezcla de concreto hidráulico. Decíamos, si una partícula está seca, ¿le aporta o le quita agua a una mezcla de concreto hidráulico? ¿Qué pasa si está saturada y superficialmente seca? ¿Le aporta o le quita agua al concreto? ¿Qué pasa si está saturada? Es decir, además de agua en sus poros, tiene agua libre. ¿Le aporta o le quita agua a un agregado? Es importantísimo entonces que siempre se le determine el nivel de humedad de una partícula. Sepamos si no tiene agua o si tiene agua y esa agua equivale al agua de sus poros, o si tiene agua y esa agua equivale al agua de sus poros más el agua libre. No son estos los únicos estados en los que puede estar un agregado. En medio de ellos hay muchas opciones también. Entre estos dos, seco y saturado, superficialmente seco, podemos tener un agregado que tenga solo un cuarto de sus poros llenos, o la mitad, o los 2/3 de sus poros llenos. Existen muchas posibilidades entre este estado y este estado. Y todas esas posibilidades aquí intermedias dan lugar a un valor de densidad. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Lo mismo acá. No sabemos cuánto es el nivel de agua libre acá. Sabemos que hay agua libre. Pero entre este estado y este estado podemos tener agua libre en cierta cantidad, otra partícula con un poco más del agua libre de la que tenía la partícula anterior y quizá esta ya es completamente saturada. Entonces, no son los únicos estados, pero digamos que son los estados como frontera, estados límites, que son los que nos interesan para determinar algunas condiciones y características de los materiales. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí. No, profe. Perfecto. Listo.
Bueno, aquí simplemente son unas definiciones, lo mismo que hablamos allá, cuándo es una densidad seca, cuándo es una densidad triple S, cuándo es una densidad aparente. Habíamos dicho que entre la densidad seca y la densidad triple S se compartía el mismo volumen. Los pesos sí son distintos, pero aquí compartimos el mismo volumen. Y entre la densidad seca y la densidad aparente se comparte el mismo peso, porque ambas se determinan a partir de un peso seco. La diferencia está en el volumen. Estas dos primeras, el volumen incluye los poros, estas primera y última, en cambio la última no incluye los poros. Que era cuando les decía, es como si tuviésemos un empaque al vacío y pudiésemos hacer que ese empaque entrara en todos los poros para realmente poder medir única y exclusivamente el volumen que corresponde al material sólido. ¿Sí? Esa es la parte que no es posible medir en laboratorio y por eso se denomina aparente. En cambio, estas otras dos, pues sí incluye los poros, esos vacíos, ¿sí? Bueno. Ya lo habíamos dicho, cuando se denomina densidad relativa o densidad específica, cuando la comparamos con otra, en este caso es el agua. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio, el resultado del ensayo de laboratorio es una densidad relativa o específica. O sea, lo que ustedes van a obtener cuando hagan el laboratorio, ese dato que sale inmediatamente del laboratorio, es una densidad específica o relativa, es decir, adimensional. Para que la vuelvan densidad, es decir, para que tenga unidades, la deberían entonces multiplicar por la del agua. ¿Ok? Entonces, de laboratorio sale es una densidad relativa. Si la quiero convertir en densidad sola, es decir, con unidades, la multiplico por la densidad del agua. Y es lo que enseguida, mirando cómo se hace el laboratorio, pues al final miraremos las ecuaciones. Pues ustedes ya deben también haber revisado las normas, tal como les corresponde por los laboratorios y tal como les había indicado que fueran revisando. ¿Ya finalmente pudieron iniciar laboratorios o no? No, profe, quedaron para después de Semana Santa. Bueno, listo. Miremos cómo se hace el laboratorio de densidad, en este caso relativa, de los agregados gruesos. Acordémonos que tenemos dos tipos de densidades. Densidad de partícula, que es lo que estamos ahorita haciendo el repaso, y densidad de un conjunto de partículas. En la densidad de partícula hablamos de la densidad seca, de la densidad triple S y de la densidad aparente. Y esa densidad se debe hacer por separado para los agregados gruesos y por separado para los agregados finos. La densidad de un conjunto de partículas, también llamada o denominada densidad bulk, ya se hace de un grupo de partículas juntas, gruesos con finos. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace el ensayo de densidad de partícula para agregados gruesos. ¿Qué material necesitamos? Aquí se muestra en esta imagen. Por supuesto, vamos a necesitar el material grueso. ¿Cuál es el material grueso de los que nosotros estamos trabajando? Aquel que ¿qué? O sea, gravas, pues. ¿Qué tamaños tiene? Pues desde el 3 pulgadas hasta el tamaño número 4, entre los valores. Retenido número 4, ¿cierto? Entonces, para el ensayo, por supuesto, necesitábamos un material retenido en el tamiz número 4. Como dijo Samuel, entre 3 y 4, entre 3 pulgadas y retenido en el número 4. Entonces, aquí tenemos la muestra de ensayo. ¿Qué más necesitamos? Por supuesto, una balanza, porque densidad es eso, peso sobre un volumen. ¿Listo?
Vamos a necesitar un horno porque una de las densidades es densidad seca. Entonces vamos a necesitar llevar el material al horno para secarlo. Necesitamos una balanza, pues porque, bueno, aquí hay dos. Ya les explico para qué aparece esta. Ya lo dijimos, necesitamos pesar. Aquí están estos tamices, porque a veces no nos llega por separado material grueso y material fino, sino que nos llega el conjunto, nos llega una base, una subbase o cualquier material que nos llevaron al laboratorio. Entonces, pues necesitamos tamices para poder separar. ¿Sí? Y hacemos por aparte densidad de gruesos y por aparte la densidad de los finos. Y material menor. Y esto que aparece aquí es una canastilla. Es un balde, pero perforado, con huequitos. Este se va a usar para meter este material aquí y sumergirlo. No puede ser un recipiente hermético, sellado, porque yo necesito que lo que va a pesar, por eso aparece esta balanza aquí, esta no se puede, aparece esta otra, se necesita que lo que se vaya a pesar estando sumergido, ya sabemos para qué se sumerge, principio de Arquímedes, encontrar volumen, solo el peso de lo sumergido solo corresponde al agregado que entró en esta canasta. No necesito pesar agregado más el agua que pueda quedar atrapada en el recipiente. Pues por eso necesito algo que simplemente lo soporte, más el agregado, más no soporte agua. Por eso esto es perforado, esto es una canastilla. ¿Ok? Bueno, entonces miremos el paso a paso de este ensayo. Lo primero, lo que ustedes ya saben, es alistar la muestra. ¿En qué consiste alistar la muestra? Pues llevo la muestra al laboratorio, homogenizarla lo que más se pueda, hacer el cuarteo, escoger 2 puntos extremos para hacer el ensayo y ahora sí podemos empezar con el ensayo. Lo primero que hay que hacer es separar los dos materiales, finos y gruesos. ¿Cómo? A través del tamiz número 4. Ya lo separé, me quedo con el material retenido en el número 4, que es el material grueso. No necesito pasarlo por ningún otro tamiz. En este momento solo necesito separar gravas de arenas y eso me lo hace el tamiz número 4. ¿Ok? Como voy a hacer primero densidad en agregados gruesos, me quedo con lo que quedó retenido en el tamiz número 4. De eso que quedó retenido en el tamiz número 4, debo obtener una cantidad de material representativo. ¿Cuánto es? La norma 223, que la deben o ya la deberían haber leído, les presenta esta tablita. Y en función del tamaño máximo, del máximo nominal, les va a decir, mire, esto tanto debe coger, si su agregado es de media pulgada, entonces 2 kilos, si su agregado es de 3/4 de pulgada, entonces 3 kilos, y así sucesivamente. ¿Cuánto debe pesar para hacer este ensayo de densidades? ¿Listo? Bueno. Después de tener esa cantidad de muestra que se requiere, se debe lavar el material. ¿Para qué? Para tratar de eliminar cualquier arenita o material fino o pasante de 200 que esté por ahí adherido. Después de eso se lleva al horno, ahora sí para secarlo, para obtener ese peso constante. Bueno, este peso inicial seco realmente no se registra, solamente lo necesitamos para garantizar que cuando lo sumerja, sean los poros los que se llenan y no que haya habido algo de agua ya en los poros. Para poder saber cuánta agua hay en los poros, yo necesito secar completamente la partícula antes. No la puedo sumergir con el estado de humedad con que llegó al laboratorio ni con el estado de humedad con que quedó después de que lo lavé. Lo tengo que secar al horno completamente para que él quede en este estado. Y ahora sí, cuando lo sumerja, poder saber con cuánto se llenaron sus poros. ¿Ok? Entonces, por eso aquí dice lávelo y séquelo en el horno hasta masa constante a esta temperatura. Una vez lo tenga seco, ahora sí, déjelo sumergido en agua, completamente sumergido, durante un día. Un día completico, 24 horas, déjelo sumergido en agua.
después de cumplido ese día, después de cumplido ese tiempo, se saca el material, se lo saca de ahí del agua y se lo pone en un paño absorbente, como está aquí. Y sin hacerle mayor esfuerzo, simplemente con las manos, como dando golpecitos, como simplemente tratando de secar superficie, hacen ese proceso. Y en ese momento el material está saturado, superficialmente seco. Es decir, este paño, toalla que hay aquí, secó la superficie, mas no es capaz de secar el agua de los poros, es decir, quedaría así. Seguramente cuando salió del recipiente donde estaba sumergido, salió así, como este de acá. Pero el paño lo que hace es quitar el agua libre, quitarle el agua que está en superficie y deja la que está en los poros. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Ese es un proceso muy rápido. Se pone ahí en el paño, medio se lo seca un poquito y listo. Es decir, que no esté escurriendo agua. El agua de los poros no se sale tan fácil. ¿Ok? Una vez lo sequen con el paño, se pesa y esa es la condición triple S. Ese es el peso triple S. ¿Sí? Luego de eso, estando con los poros llenos de agua, se pone el material en la canastilla. Miren que ya es completamente perforada. Y se lo lleva a otro recipiente con agua, se la sumerge, pero a su vez se tiene que colgar de una balanza para poder saber el peso sumergido. Ese peso sumergido se registra con el valor de C. Acá el valor triple S, el peso triple S se lo registra con el valor, con la letra B. Esa es la nomenclatura que ha adoptado la norma. Se pone en la canastilla, aquí en la canastilla está en condición triple S. Aquí donde ustedes lo ven en esta foto está en condición triple S, es decir, seco superficialmente, pero con sus poros llenos de agua. Estando así, otra vez se pone en un recipiente con agua y se lo sumerge para hacer el principio de Arquímedes, volumen desplazado, y se lo pesa. De tal manera que este peso antes de entrar aquí y el peso estando sumergido, que se registra como C, pues me da el volumen desplazado, es decir, el volumen de la partícula más los poros. Todo este volumen, incluyendo poros. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen la diferencia entre este peso triple S, que era el peso seco, con agua en los poros, pero superficialmente seco, menos el peso cuando se sumerge, que es C, les da el volumen del material. ¿Listo? Y ahí ya tendrían ese volumen. Ese volumen, este peso sobre ese volumen ya les da la triple S. Terminado este paso de sumergirlo, vuelve, se lleva al horno. Ahora sí, otra vez hasta peso constante, y una vez se tenga peso constante, ese peso se registra ese peso, y ese será el peso seco al horno. ¿Sí? Peso seco al horno. Ah, que ¿por qué no sirve este? ¿Por qué no es el mismo? ¿Por qué no este que hicimos acá, que se lavó y se llevó allá? Por prever cualquier posible otra partícula que esté allí. Ya después de todo este proceso de lavado, de haberse sumergido, hay más garantía de que no hayan partículas de menor tamaño a las que nos interesa medir. Entonces, después de haber pasado por agua varias veces, se lo seca y ese es el peso seco que necesitamos o que importa para calcular esta densidad C-calor. ¿Ok? ¿Entienden el proceso? ¿El proceso? ¿Preguntas? Hasta luego. ¿Es claro? Sí, profe, sí, claro. Asumo que sí. Listo. Entonces, miren que ya son 3 pesos los que se registran. El peso en condición triple S, es decir, luego de pasar 24 horas lo saco, lo seco con un pañito, una toalla, lo seco e inmediatamente lo peso. Ese es el peso saturado superficialmente seco. Y la norma lo nombra con la letra B.
El otro peso es, estando en condición triple S, se sumerge y se pesa ese volumen desplazado, que ese sería el volumen del material, sólidos más poros, y lo registra con la letra C. Finalmente, después de hacer todo ese proceso, se vuelve a llevar al horno hasta peso constante y ese es el peso seco, que se registra con la letra A. ¿Sí? Con la letra A. Entonces, tenemos un peso seco, tenemos un peso sumergido, perdón, un peso saturado superficialmente seco y tenemos un peso sumergido. De manera que si a este peso triple S, que es antes de entrar a la canastilla, le quito este peso después de estar sumergido, entonces me da el volumen desplazado. ¿Ok? Por eso, cuando miren la norma, si ya la miraron, ven que estas son las expresiones basadas en las letras que acabamos de ver que utiliza la norma. Entonces, para calcular densidad seca al horno, será peso seco al horno, que lo registraron como A, sobre el volumen desplazado. ¿Cómo es el volumen desplazado? Pues el peso triple S menos el peso sumergido. Vuelvo y les digo, acuérdense que lo que se obtiene directamente del ensayo es la densidad relativa o específica. Es decir, este dato va a ser adimensional. Si lo quiero volver densidad, es decir, que tenga unidades, entonces vengo y lo multiplico por la densidad del agua a la temperatura de ensayo. Aquí está en kilos metro cúbico, entonces es 997.5 kilos metro cúbico. Si aquí estuviera en toneladas metro cúbico, pues sería 0.9975 toneladas metro cúbico. ¿Ok? Bueno, no van a creer que este número siempre es una constante, no, depende pues de las unidades. Siempre será la densidad del agua, pero pues estará expresado en las unidades en que estén trabajando. La densidad triple S, la densidad relativa triple S, pues se calculará como el peso triple S, que se registra como la letra B, sobre el volumen desplazado, que es peso triple S menos peso sumergido. Y aquí está. Aquí podemos ver que el volumen para la densidad seca y el volumen para la densidad triple S son el mismo. Estas dos densidades tienen en común el volumen. Miremos la aparente. Para la aparente pues no hicimos una medición directa o de manera específica para esa densidad, pero miren que con los datos que ya se midieron para estas dos densidades iniciales, pues se puede calcular la aparente. La aparente siempre se calculará en función de un peso seco, siempre, 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 porque por definición la densidad aparente no incluye poros. Al no incluir poros, el peso único que está teniendo en cuenta y el volumen único que está teniendo en cuenta es solo el de los sólidos. ¿Ok? Entonces, por eso se calcula como peso seco, que se designa con la letra A, sobre el volumen desplazado, que al no incluir poros será peso seco menos el peso sumergido. Con este peso sumergido que incluye poros, le estoy quitando a este peso de una vez los poros, que esa es la definición de densidad aparente, sin incluir poros. ¿Ok? Cualquiera de las tres, cuando se determinan inicialmente de los datos del laboratorio, son relativas o específicas, es decir, adimensionales. Y cualquiera de las tres, si las quiero convertir a densidad, pues basta por multiplicarlas por la densidad de en este caso. ¿Ok? Absorción. Ya sabéis qué es la absorción, es el agua en los poros. Que si yo resto este estado, le quito este estado, ¿qué me da? Solo el volumen de los poros. ¿Sí? Entonces, peso triple S menos peso seco me da el peso del agua en los poros. Y si lo quiero representar como un porcentaje del peso total,
de los sólidos, pues lo divido entre el peso seco, que es lo que aparece aquí en la expresión. Mire, peso triple S menos peso seco me da el agua que hay en los poros. Y si lo queremos expresar como un porcentaje del peso de los sólidos, será dividido entre A. ¿Ok? Y eso es absorción. Bueno, ¿qué es? También podemos calcularla como el volumen. ¿Cómo lo podemos calcular? En función de volumen. Por ejemplo, la densidad relativa podría ser pues, el peso de peso seco sobre el volumen desplazado. Y lo mismo, pues, en la densidad relativa, pues, del triple S, sería el peso superficialmente seco sobre el volumen desplazado. Sí, eso es cierto, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Ah? Les pregunto sobre la absorción. Aquí la expresión pues está en función de pesos, ¿verdad? Pero habíamos visto acá, que también la hemos visto en función de pesos, que si yo este peso triple S le quito este peso seco, pues me da el peso del agua, ¿verdad? También lo podemos hacer por volumen. ¿Qué volumen restaríamos? ¿Volumen de quién menos el de quién? El de saturado superficialmente seco con el seco. Si yo resto, a ver si puedo poner aquí una pantallita adicional. Espérame a ver un momentito. Un momentito. A ver si puedo poner una pantalla adicional allí. Aquí. Entonces tú me estás diciendo, ¿cierto? Me dicen si ven lo que estoy dibujando. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, vamos a esta de aquí. A ver, bueno, ahí tenemos esas dos partículas. Entonces me acabas de decir, ¿me repites lo que me acabas de decir, por favor? La compañera. Saturado y superficialmente seco con el seco. Ok. El volumen, ¿cierto? Yeah. Bueno. Acuérdate que el volumen de seco con el que se calcula la densidad seca y el volumen con el que se calcula la densidad triple S son el mismo. ¿Por qué? Porque ambos incluyen los vacíos. Ambos incluyen los vacíos. Ambos están incluyendo esos vacíos. Entonces, si tú restas estos dos, ¿qué te da? Cero. Cero, nada, ¿cierto? Entonces, más bien, ¿cuál volúmenes utilizaríamos? ¿Cuál con cuál se restaría? ¿Cómo hacemos para la densidad aparente? ¿Qué dice la densidad aparente? La densidad aparente, su volumen no incluye los poros. Acuérdense, siempre dibujar esto así.
no los incluye. Esa membrana roja que estoy pintando es el volumen para la densidad aparente. Entonces es cierto que si hago la diferencia entre este o este, cualquiera de los dos, menos este de aquí, este es el volumen seco, este es el volumen triple S, este es el volumen aparente. Cierto que si hago volumen seco menos volumen aparente, me da el volumen de los poros. O lo que es lo mismo, volumen triple S menos volumen aparente, nos da el volumen de los poros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Creen que sí? ¿O tienen dudas? ¿O definitivamente están seguros de que no? Sí, profe. Entonces, lo puedo hallar con pesos, ¿cierto? Puedo restar el peso triple S menos el peso seco. Ahí sí, en términos de peso, este peso seco y este peso triple S, si lo resto esos dos pesos, peso seco al triple S menos peso seco al horno, esto me da el peso del agua en los poros, ¿cierto? El peso del agua en los poros. Entonces, si lo quiero ver en volumen, pues tengo que restar, bien sea el volumen seco menos el aparente o el volumen triple S menos el aparente. ¿Ok? Finalmente estos dos son los mismos, es el mismo valor, no hay distinción. ¿Listo? Bueno. Listo, sigamos acá. A ver si no se me daña porque esto se me ha estado volviendo loco. Listo. Ave María. Ok. ¿Hasta ahí están claros? Bueno, asumo que sí. Miremos el ensayo de densidad para agregados finos. El principio es el mismo. Igual, siempre trataremos de determinar un peso seco, un peso triple S y un peso sumergido. Con esos tres pesos siempre podremos determinar las tres densidades, la triple S, la SH y la aparente. Entonces, el proceso en sí, el fundamento del ensayo es el mismo. ¿Qué va a ser diferente? El equipo que se utiliza, y eso es en razón a que estamos trabajando con arenas, ¿sí? Un material fino que no lo vamos a poder sumergir en una canastilla como estas, porque se nos va a escapar. Tendríamos que tener una canastilla con estas paredes de una finura igual o menor que el tamiz número 200, y allí se complica. Quizá el agua no entre bien, no hay garantía de unos pesos. Entonces, no se utiliza esta canastilla para el ensayo en materiales finos, sino que se utiliza un matraz o una probeta para meter el material. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, miremos aquí. ¿Qué materiales necesitamos? Por supuesto, el material fino, en este caso será la porción que pasó el tamiz número 4. Necesitaremos la balanza, necesitaremos pues los tamices para haber separado el material. Vamos a necesitar el horno, porque hay que sacar pesos secos.
Y aquí aparecen los materiales diferentes al anterior. Está el pignómetro o una ureta que ya viene graduada. Aquí un secador de cabello, porque es lo que generalmente se utiliza para secar no secar el material a peso constante, a peso seco, sino para llevarlo a la condición triple S. Ya miraremos cómo, porque aquí la arena no se pone en una toalla a secarse como el grueso, que se quedaría en las fibras de la toalla. Entonces, quien hace las veces de la toalla es este secador de cabello. Y esta es un agua destilada que se utiliza para llenar aquí el pignómetro. Bueno, entonces, lo mismo el cuarteo, se alista la muestra, se toma la muestra representativa. Ya lo que dijimos, se tamiza por el tamiz número 4 para separar gruesos de finos. En este caso nos vamos a quedar con el pasante del tamiz número 4, el cual debe ser aproximadamente 1 kilo para poder hacer el ensayo. Luego de eso, se lleva al horno. Aquí no está ese paso de lavado. Si nos ponemos a lavarlo, pues perdemos material. Lo otro se lavaba para poder eliminar cualquiera de estas partículas que todavía estuviese allá adherida. Este no. Una vez se separa, se lo lleva al horno. Después de haber estado en el horno hasta peso constante, igual que el agregado grueso, se lo deja en inmersión durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo, entonces se lo empieza a secar. No con la toalla como se hacía con el agregado grueso, sino con un secador de pelo. Se lo extiende en una bandeja y se le empieza a dar calor muy suavemente, no a toda, porque entonces lo vamos a terminar botando y bueno. Entonces muy suavemente, a una muy baja velocidad, iniciando con poco calor, se lo va secando. Este secado se hace para poder conseguir la condición triple S, que en los gruesos se consigue secándolo con la toalla. ¿Cómo hacemos aquí para saber cuándo llegó en la condición triple S? Entonces, poco a poco se le pasa el calor del secador y se va haciendo una prueba que consiste en tomar un cono, que aquí lo vemos, este conito, y llenarlo de arena, así como cuando se hacen castillos en la playa. Llenarlo de arena, se lo compacta, se le hace una compactación muy suave, no es con el fin de lograr una densidad, sino con el fin de lograr una forma. Se lo compacta, una vez compacto se retira el molde, se retira este conito. Entonces, puede sucedernos 3 cosas. Que al retirar el molde, el conito, la forma se mantenga, sin perderla, sin desmoronarse, sin ni una esquinita. Si esto nos sucede, todavía hay mucha agua, todavía hay agua libre y necesitamos es que nos quede en triple S, o sea, solo agua en sus poros. Si por el contrario sacamos el cono y se derrumba, pierde forma, quiere decir que ya está muy seco, nos pasamos de esa condición triple S. Pero si solo hay un ligero deslizamiento, es decir, la forma se pierde pero muy poco, entonces se considera que esta ya es la condición triple S. Esa es la manera de hacerlo. ¿Cuántas veces tendrán que hacerlo? Pues hasta que logren esa densidad. A veces se les puede llegar a pasar, como vimos aquí. Entonces, en ese caso hay que volverle a echar algo de humedad y otra vez empezar a hacer la verificación. Una vez se logre la condición triple S, ahí no entendí. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta que está en condiciones adecuadas? Esta de acá abajo. Cuando tú retiras el molde y solo hay una pérdida de la forma muy pequeña, un pequeño deslizamiento en el cono, ¿sí? Mira que esta de acá, la que estoy señalando con el cursor del mouse, esta retiraron el molde y la forma no se perdió, está intacta, ni siquiera hay un deslizamiento. Entonces eso significa que todavía está muy saturada. Esta segunda forma, esta segunda imagen, retiraron el molde, pero casi que todo el cono
perdió su forma. Eso significa que ya la arena está muy seca. Y esta tercera forma de acá, retiran el molde, no queda completamente formado, sino que hay solo ni tampoco se desmorona completamente, solo que hay una ligera pérdida de esa forma. Entonces, en este momento se considera que está en condición triple S. Y al estar así, ya se puede empezar el ensayo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, profe, sí. Listo, entonces cuando ya está así, en condición triple S, ahí empezamos el ensayo. De este material, estando en condición triple S, se van a tomar 500 gramos. Se sacan de allí. Acuérdense que empezamos con 1 kilo, que era lo que nos decía la norma. Tome 1 kilo para el ensayo. Sécalo al horno, sumérjalo durante 24 horas. Al cabo de las 24 horas, empiécelo a secar y haga la prueba hasta que encuentre la condición triple S. Estando ya en la condición triple S, de ese material en condición triple S, tome 500 gramos. La norma para finos, lastimosamente, esto no me gusta a mí lo que hace la norma. Debe emplear la misma nomenclatura para que no haya confusión. La condición triple S para finos la nombra con la letra S. ¿Ok? Allá en gruesos la nombraba con la letra B. Aquí con la letra S. Toma 500 gramos y ese lo registra como el peso triple S y lo llama S. Esos 500 gramos los mete aquí en este pignómetro, como muestra la foto. Los mete allí. Para eso está en la balanza, para ir chequeando los 500 gramos. Los mete allí. Una vez termine de meter los 500 gramos de ese material fino, o sea, esas arenas, dice, agréguele agua al pignómetro. Pero no lo lleve hasta la marca de enrase del pignómetro, sino hasta el 90% de su capacidad. Deje un 10% aún sin llenar. ¿Sí? Agítelo un poco para liberar cualquier aire atrapado, pues necesitamos de verdad medir el volumen que corresponda solo a esa arena. No puede haber burbujas de aire porque eso nos haría que nos aumente o nos disminuya el volumen de esa arena, ¿sí? Haría que varíe ese volumen de la arena que queremos medir. Y lo que queremos hacer es medir el volumen de la arena. Este paso aquí es lo mismo que en el agregado grueso, como si lo estuviésemos metiendo en la canastilla y lo sumergiéramos. Aquí lo estamos metiendo en un pignómetro y le colocamos agua. Lo llenamos con agua. Para terminar de sacar burbujas, y seguramente lo han visto en otros laboratorios, se coloca en un agua tibia, que es lo que se llama baño María. Se lo deja allí, en ese baño María, y se termina de enrasar el pignómetro hasta la marca de enrase. Lo termina de llenar con el agua. Después de eso, usted vea que ya no hay nada de burbujas, que tanto cuando lo agitó como cuando lo mete en el baño María, pues ya se pierden esas burbujas. Entonces sáquelo de ahí y seque el pignómetro. Séquelo y registre ese peso como C. No van a confundir tampoco esta C con el peso sumergido, aún no. ¿Listo? Dice luego, se retira la muestra más agua del pignómetro y se lleva al horno hasta masa constante, es decir, eso que hay acá adentro, arena más agua, lo vacío en un recipiente, en un baldecito metálico y lo llevo al horno hasta peso constante y lo registramos con la letra A. Aquí sí coincidió, peso seco es A, sí coincidió con el ensayo de agregado grueso, ¿sí? Entonces, vayan viendo, triple S en agregado se llama B, aquí en los finos se llama S. Peso seco en ambos, tanto en gruesos como en finos, lo llaman como A. ¿Ok?
Acá está este otro peso, que sí ya no va a llevar arena dentro, sino que simplemente tomamos un pignómetro, lo llenamos de agua hasta su nivel de enrase y se lo pesa, es decir, pignómetro más agua. ¿Esto con qué fin? Con el fin de a este peso, C, que era pignómetro más muestra más agua, le quito este peso de pignómetro más agua, la resta de C menos B, ahí sí, ese es el peso sumergido. ¿Sí? Ese es el volumen desplazado. ¿Ok? Bueno. Es importante también que lean la norma. Y ojalá pues inicien esos laboratorios pronto. Ahora sí, con todo este registro de datos, pues la norma hace lo mismo. Entonces calculan las densidades, la densidad seca, la densidad triple S y la densidad aparente. Miremos la seca, seca sobre el volumen. Miren, B, que es el peso triple S, igual que en agregados. Ay, perdón, este aquí, bueno, no importa, me confundí porque lo he colocado de primero, no importa. Sería el peso triple S menos el peso desplazado. El peso triple S menos el volumen desplazado. Y acá abajo el peso seco menos ese volumen desplazado, pero sin incluir los poros. Por eso aquí no aparece el peso triple S, sino el peso seco. ¿Ok? Si ustedes quieren manejar la misma nomenclatura, está bien. A esto le pueden nombrar B, que sería el peso triple S. Este sí no hay problema, coincide, peso seco A, y la diferencia de estos dos, aquí en el fino C menos B, sería el valor de C allá en los gruesos, ¿ok? Si lo quieren manejar así no hay ningún problema, simplemente les muestro cómo lo maneja la fórmula. ¿Okay? Y entonces así determinan las tres densidades, que igual si la quieren volver densidad, pues multipliquen cada uno de estos por la densidad del agua y encuentran la densidad seca, la densidad triple S y la densidad aparente de las arenas, es decir, de los agregados finos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Entonces voy a ponerles ahorita en pantalla, simplemente para que hagan cálculos, aquí, estos datos, ¿sí? Ahí tienen esos dos, si quieren tómenles un pantallazo o cópienlos y van a determinar las densidades. Este primer cuadro son los datos para agregados finos, este segundo cuadro son los datos de un ensayo de densidad de agregados gruesos. Se hicieron dos ensayos, una muestra y otra segunda muestra en ambos. Entonces determinen esas densidades. Bueno, la seca, la triple S y la aparente para las dos muestras en cada uno de ellos. ¿Ok? Al menos una muestra y vamos revisando valores. ¿Listo? Ahí les dejo un momentico en pantalla. Ya vengo para que vamos hablando sobre resultados.
¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Con cuál empezaron? ¿Con finos o con gruesos? Hola. ¿Si están o no están o se fueron? Apenas copiando el ejercicio. Bueno, vamos a hacer uno. Vamos a hacer un hito y ya ustedes hacen los demás. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlo aquí. ¿Ok? Tenemos entonces, voy a irlo haciendo aquí mismo. ¿Listo? La densidad seca. Vamos a hacer la densidad seca. De aquí, de este que voy a hacer este que me queda aquí pues en la misma pantalla del seco. ¿Ok? ¿Cómo la determinamos? Insertamos aquí una ecuación. Como el peso A sobre el peso saturado menos el peso sumergido, ¿verdad? Entonces eso será igual a, el peso seco es, en el caso de estos gruesos, ¿cuánto es? Vamos a hacer la prueba 1. Sería 4.236.2 gramos, ¿no? 4.236.2 gramos. Sobre, ¿quién? El peso triple S, que es B, 4.372.8, menos el peso sumergido. Al hacer esa diferencia encuentro el peso desplazado, o sea, el volumen desplazado por principio de Arquímedes, 2.640.4. ¿Cuánto nos da esa operación? ¿Alguien que me ayude? $2.44. 2.44, listo. 2.44, ok, listo. Aquí una cosa. Por favor, las densidades siempre reportarlas con mínimo 3 decimales, ¿ok? Entonces nos vamos a acostumbrar a eso, 3 decimales. Dime el tercer decimal, por favor. 5. 5. ¿Listo? ¿Qué unidades? Adimensional. Exacto, adimensional, porque lo que obtengo del ensayo es densidad relativa o densidad específica. ¿Por qué? Porque el medio que usamos para hacer el ensayo fue el agua. ¿Ok? Lo sumergimos en agua, lo saturamos en el agua. El medio que usamos durante el ensayo fue el agua, es decir, ya lo estuvimos comparando con el agua. Entonces, esta nos sale adimensional. Aquí voy a colocar era agregado, densidad seca del grueso. Si yo quiero la densidad, si queremos la densidad, ¿qué haríamos? Lo multiplico por la unidad que quiera, ya sea por toneladas, gramos o lo que sea. ¿Por la unidad de quién? ¿De o qué? De la densidad del agua. Exactamente. Lo multiplico por la densidad del agua. ¿Ok? Listo. Entonces, y esta se llamaría densidad seca. La densidad seca solita. Tendríamos el 2.445. ¿Por quién? ¿Por cuánto?
997.5. Por 997.5. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? Por la de 1000. ¿Seguros? Y profe, o ahí no se puede tomar directamente una tonelada, o sea, no es exactamente, pero pues es muy cercano. Ojo, no es lo que yo quiera hacer, sino en función de las unidades, ¿ok? Miren que todos estos pesos que ustedes trabajaron, ¿en qué estaban? Gramos. En gramos, ¿ok? En gramos, ¿sí? La densidad del agua es 1 tonelada metro cúbico o 997.5 kilos centímetro cúbico o 1 gramo centímetro o 1000 gramos centímetro cúbico. Entonces, ahí tengo que ver que... Entonces, ¿por cuánto la multiplico? 1000. Bueno, exacto. ¿Sí? O bueno, a la temperatura serían, ¿cuánto? ¿Ok? Bueno. Gramo, este sería decímetro. 2.445 toneladas metro cúbico. ¿Ok? Sería lo mismo. Muevo para que me suba acá. Aquí. ¿Cuánto les daría la otra? La seca, la triple S. Profe, la seca da 2,524. ¿La seca? Sí, la seca. ¿De cuál? De la primera prueba también. Pero no es la que acabamos de hacer, la de 2.445 toneladas metro Sí, cúbico. la superficialmente seca. Ah, la triple S. ¿Sí? ¿Me estás hablando de la triple S? Sí. Listo. No sé los demás. ¿Sí? ¿Comparten ese resultado? ¿Cuánto me repites, porfa? 2.524 toneladas metro cúbico. ¿Sí? Bueno, en la unidad que la hayas trabajado. ¿Qué unidad? Sí, yo lo utilicé en toneladas. Ok, listo. Y la aparente de la primera prueba.
¿Cuánto les dio? La aparente de medio 200,654. Listo. Esto sería para los gruesos, prueba 1. Hagamos una aquí para los finos. ¿Cuánto nos daría la seca? ¿Cómo la calculo? ¿Qué valor iría acá arriba? Primera prueba. Voy a hacer esta primera prueba. Ahí arriba iría Exacto, que es 485,6. el peso C. ¿Dividido entre quién? El volumen desplazado, que lo obtenemos con que se obtiene de B menos C. B menos C es el peso sumergido, ¿ok? B menos C es el peso sumergido. Y para mirar cuánto desplazó, tengo que a eso que acabas de decir, quitarle lo que pesa la muestra triple S. Ya, S. ¿Sí? Vuelvo a poner acá en pantalla. Miren, les decía yo, si a este B menos C o C menos B, porque este me va a dar mayor, y a este C le quitamos este B, me da el peso sumergido, que lo que en granulares lo llaman C. Es el peso sumergido. Pero para el volumen, para saber cuánto se desplazó, debo al peso triple S quitarle ese peso sumergido, que es la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos acá en los gruesos. A ese valor triple S, que es B, le quito ese peso sumergido. Acá, lastimosamente, pues no le ponen la misma nomenclatura, pero miren que pignómetro más muestra más agua, le quito pignómetro más agua, ¿qué me queda? Pues la muestra, el peso de la muestra, y ese es el peso de la muestra sumergido. Pero para hallar lo de que desplaza, sería el peso triple S menos la diferencia de estos dos. ¿Sí? Entonces, si quieres, hallemos por aquí C menos B, que ese sería el peso sumergido. ¿Cuánto nos da? 968.8 menos 660. ¿Cuánto nos da eso? 308.8. ¿Sí? Sí, está. Ok, gramos. Ese es el peso sumergido. Por favor, si hay quienes no estén entendiendo, por favor hablen. Ahí no entendí, profe. Bueno, mira acá. Mira lo que dice aquí. Se seca superficialmente el pignómetro y se determina la masa o el peso, pues, del pignómetro más muestra dentro de él, más agua dentro de él. Y acá dice, se determina la masa del pignómetro con agua. Es como cuando uno
dice peso del recipiente más muestra, pero yo quiero saber solamente el peso de la muestra. ¿Qué debo hacer? Le quito el peso del recipiente. Entonces, eso es lo que están haciendo aquí. Mira, peso del pignómetro más muestra más agua. Le quito el peso del pignómetro más agua, porque está forado. ¿Qué me queda? Al restar C menos B, ¿qué nos está quedando? La muestra de la muestra. Solo el peso de la muestra. Y ese peso es sumergido porque está dentro del pignómetro, dentro del agua. Ese peso es lo que en granulares era lo que pesaba estando aquí colgado en la canastilla, lo que llamábamos C. ¿Sí? Pero ese hasta ahí no es el volumen desplazado. ¿Cómo calculo el volumen que desplazó? Pues el peso antes de entrar a la canastilla, que es B, menos el peso estando dentro de la canastilla y sumergido. Ese sí ya es el volumen. Entonces lo mismo es acá, en los finos. Si a este valor de C, que es pignómetro más muestra más agua, le quito este valor de B, que es pignómetro, voy a hacerlo aquí. Este es pignómetro más agua. Si a este valor de C, pignómetro más muestra más agua, le quito este B, pignómetro más agua, ¿qué me queda? Muestra. Pero ese es el peso sumergido, el peso de la muestra estando sumergida. Pero para saber cuánto desplazó, entonces hago esta, que era el peso triple S antes de entrar al pignómetro, menos la diferencia que acabo de hacer entre este y este. Ese sí ya es el volumen desplazado. ¿Sí? ¿O no? Hola. ¿Me escuchan? Sí. La persona ahorita, el compañero que preguntó, No, es que ¿todavía no? muestra, peso y ahí después volumen desplazado. De llegar a peso a volumen desplazado. No, es decir, mira, no te confundas. Ese volumen desplazado lo encuentran en función de peso. Entonces te voy a decir peso desplazado, más bien, ¿sí? Para que entiendas. Peso desplazado. Ok, pues así ya. Uh-huh. Entonces, si a este valor de C, lastimosamente aquí no podemos colgar la arena de una balanza como sí se hizo con los agregados gruesos. Aquí los agregados gruesos sí se colgaron de una balanza. Entonces, directamente nos da ese peso sumergido. Acá tenemos que hacerlo en dos pasos. Como no podemos colgar la arena de una balanza metida en una canastilla, entonces tenemos que pesarla con el recipiente que la contiene, que es pignómetro más agua, y ahí está la muestra. Pero a mí no me interesa el peso del pignómetro ni del agua, me interesa es el peso sumergido de la muestra. Entonces, ¿qué hago para encontrarlo? Le quito el peso del pignómetro más el agua y ya solo me queda el peso sumergido de la muestra. ¿Sí? Entonces, C menos BP me da el peso sumergido de la muestra. Pero hasta ahí no es el peso desplazado de la muestra. Entonces, ¿cómo hallo el peso desplazado? Entonces, el peso saturado, superficialmente seco, menos esta diferencia que acabo de hacer. Eso es lo que se desplaza. Y eso es lo que vamos a llamar volumen, solo que se presenta en términos de pesos. Ese es el volumen desplazado. ¿Qué representa la muestra? Dime. No. ¿Qué representa la muestra? ¿Qué representa?
representa la muestra? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, es un poquito, espérame a ver si trato de hacer acá un muñequito. No, sí, ahí ya. ¿Sí comprende? Ah, bueno, listo. Entonces, por eso es que ustedes acá en la formulación ven eso. Miren. ¿Sí? Lo ven así. Lo que yo les estoy diciendo, hagamos primero B menos C, y a ese B menos C, mejor dicho, a este peso saturado, quitémosle el B menos C. Entonces, es lo que estamos haciendo acá. C menos B, que es el peso más, este es el peso más pignómetro más agua, le quito el peso del pignómetro más agua, que es B, y me da el peso de la muestra. Este es peso de la muestra sumergida. Esto de aquí es el peso de la muestra sumergida. ¿Sí? ¿Cómo hallo el peso desplazado? O lo que vamos a llamar el volumen desplazado, que será el mismo volumen de la muestra. ¿Cómo lo hallamos? El peso triple S, que aquí lo llaman como la letra S, menos esto que acabamos de hacer, C menos B. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar este valor. Peso triple S es 500 gramos. Menos B, C menos B, ¿cuánto nos dio? 308.8. Bueno, gramos, todos estos son gramos. ¿Cuánto nos da eso? Ahí es 300. 300. ¿Cuánto nos da? 191,2. 191,2. Sí. Ok, gramos. ¿Listo? Y este valor ya es el volumen o peso desplazado. ¿Sí? Y este es el que va acá. Aquí, 191.2. Luego, ¿cuánto nos da esa densidad entonces? $2,539. 2.539 sería dimensional. Si la queremos presentar como densidad, ¿cierto? 540. ¿Cómo? 2,540. Bueno, miren bien, ¿no? Como si aproximan, si el hecho es que reporten con 3 decimales. Si lo queremos pues como densidad con unidades, sería 2.540 por una tonelada metro cúbico, que es la densidad del agua en toneladas metro cúbico, pues da lo mismo, 2.540 toneladas metro cúbico. ¿Sí? Bueno, y así mismo haría para la triple S y para la aparente.
¿Preguntas? ¿O seguimos calculando las demás? Comparemos resultados porque no sea. Bueno, listo. Yo tengo resuelta estas, a ver si los tengo aquí. Ay, no. Ah, no. Espérate. ¿Ya los tienen todos? ¿De cuál comparamos? ¿Finos o gruesos? La triple S fino. Triple S finos. Dame a ver, yo los tengo aquí. Pues, si le sirve a mi compañero, ahí me dio 2,615. No sé si de pronto está bien. Sí, me da igual. Ok. Gracias. Ajá. Aquí pues los tengo resueltos del formato que los tomé de 2.620, o sea, aquí han aproximado el 1 en función de ese 5 que ustedes dicen. Está bien. ¿Cuál tienen ya? ¿Qué otra? ¿Cuánto les dio la aparente? A mí la aparente me dio 1,649. No creo. Esperemos a ver otro resultado. $2.746. Más bien. ¿Por qué? Y esta era una de las preguntas que dejamos en el tablero hace 8 días. ¿Cuál es mayor? Si la resolvieron, ya saben que la aparente es mayor. Le sigue la triple S y la más bajita es la seca. Es en ese orden. ¿Ok? Entonces, si tú me das un valor aquí de 1 punto y algo y ya me has dado estos valores, pues yo inmediatamente te digo, no, no puede ser. Revisa, Samuel, a ver. Sí, ya, 2, sí, es que me había puesto, me había equivocado. Bueno, 2 punto ¿qué? ¿2 punto qué? 746. 47, pero de ahí la consulta, profe, ¿me ahora aproximar superior siempre o es solo una muestra? Repíteme otra vez, 2.7 ¿qué? 47. 47. Listo. Miremos acá en los que tengo resueltos. Como lo han redondeado debe estar 75. Ajá. 2.75. ¿Listo? ¿Qué otro hicieron? Bueno, los demás. ¿Cómo van? Bien, los gruesos del primer ejercicio, así ya lo trabajamos, ¿cierto? Dime. Los gruesos del primer ejercicio. Ah, los gruesos. ¿Los tienes? Bueno, entonces. Aquí. Sí. Teníamos estos. ¿Sí? ¿Te dieron?
Me dio la triple S 2.524 Sí, ajá. y 2.655. Sí, sí, algo de pronto estás aquí aproximando o algo, o los otros no aproximaron, pero sí. 2.445 la seca, 2.524 la triple S y 2.654 la aparente, ¿sí? Voy a quitarle estas unidades para que sepamos que estas son relativas y ya pues ya sabe multiplicarla por la densidad del agua, dependiendo de las unidades, pues será 0.997 o 1, si la quieren redondear a 1, en toneladas metro cúbico, o por 9975, si la quieren en kilos centímetro cúbico, ¿ok? O 1000, si la van a redondear kilos centímetro cúbico. ¿En eso estamos claros? Profe, ¿tiene ahí para comparar el del segundo ejercicio? El del segundo, pues los tengo aquí resueltos, listo. Entonces, dime uno, antes de poner la hojita. ¿De finos o gruesos? Sí, de gruesos, el segundo de gruesos. Listo. Apenas es el seco, pero me dio 2,44. Ok, miremosla. Estamos en... Son finos, espérame, busco el de gruesos. Gruesos, ¿cuánto? El seco del segundo, 2 punto ¿qué? 44, sí. Ajá, exacto. ¿Listo? Acuérdense, por favor, siempre 3 decimales, independientemente de lo que aquí les estoy mostrando, esto es lo que entregó un laboratorio X, pero porfa, manejen 3 decimales. No, es que justo es que sigue 0, entonces Bueno, no importa, ni nada. no importa, tú siempre maneja 2.520. ¿Listo? Y aquí pueden verificar, miren, relativa, y si lo multiplico por 997.5 en kilos metro cúbico, este valor. Si lo multiplico en toneladas metro cúbico, pues será 0.997 o 1 si lo quieren redondear, 1, y será 2.440. ¿Queda claro? Sí, señora. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, listo. Ya en casa terminan de hacer el resto, ¿vale? Y no cualquier cosa me preguntan. Vamos ahora entonces a retomar lo que también ya habíamos hablado de densidad bulk. Yo no sé si fue que me quedé solo con 3 personas, ¿qué pasó con las demás? Vamos, profe. Y están, bueno. Listo. Entonces, la otra densidad que se determina a los materiales es la densidad Boole, que es la densidad ya de un conjunto de partículas. Aquí lo que no cambia, ese concepto de densidad no cambia, siempre seguirá siendo matemáticamente un peso sobre un volumen. El volumen aquí va a incluir algo adicional a lo que se incluía en el volumen de partícula. Ese algo adicional es el volumen de los vacíos que quedan entre partículas. Entonces, se incluirá el volumen
de los sólidos más sus poros y más el volumen de los vacíos que quedan entre partículas. Pero pues asimismo el peso será distinto. Ya aquí no será el peso de partículas, sino el peso de un conjunto de partículas. ¿Ok? Les decía, cuando estábamos hablando de densidades de partículas, lo que poníamos a variar era la condición de humedad del material. Por eso hablábamos de densidad seca, de densidad en estado triple S y de densidad aparente. Y cualquier otra densidad que pueda medirse en un estado intermedio entre esos. En todo caso, lo que varía es el nivel de agua que pueda tener la partícula. Poros llenos, parcialmente llenos, o sin agua en sus poros, o agua en sus poros más agua libre. Y eso es lo que determina todas las densidades posibles. Acá en la densidad bulk, en aras de poder simplificar los cálculos y poder llegar a un valor que se pueda trabajar, que se pueda manejar, entonces el agua se elimina y vamos a trabajar siempre con un material seco, siempre en estado seco, es decir, sin agua en sus poros, sin agua entre las partículas, sin agua libre. En cambio, vamos a hacer variar el estado de compactación de ese material. Como ya es un conjunto de partículas, no es una partícula individual, entonces podemos darle una condición de compactación. Podemos tener ese conjunto de partículas en estado suelto dentro de un recipiente, o podemos tener ese mismo conjunto de partículas en ese mismo recipiente, pero en un estado compacto. ¿Sí? Voy a ir acá un momentico. Permítame un momento. Proyecto la otra pantallita. ¿Listo? Entonces, miren. Si tenemos un recipiente cualquiera, el mismo recipiente, ¿sí? Y nos entregan un material, 1000 gramos de un material. 1 kilo de material nos entrega. Aquí lo voy a colocar en estado suelto y aquí lo voy a colocar en estado compacto. ¿Ok? Resulta que vengo y lo coloco aquí. Quizás ese material me llegue al recipiente. Todas están estas partículas aquí. Pues voy colocando poco a poco sin dejarlo caer desde muy alto, simplemente con la mano voy cogiendo y voy colocando de a poquitos, vamos vaciando allí, ¿sí? Ahora, los mismos 1000 gramos, pero lo voy a colocar en este recipiente 2, donde me dicen que lo coloque compacto. Entonces yo voy llenando ese material, lo voy llenando y lo voy compactando.
voy llenando y lo voy compactando. ¿A dónde creen que sube? ¿Llegará a este mismo nivel? No, ¿verdad? Vamos a suponer nos llegó hasta aquí. Yo fui colocando ese material por capitas y lo fui compactando, este mismo material, pero compacto. Entonces, aquí tenemos un volumen. Todo esto es un volumen de ese recipiente, que es el mismo recipiente de acá. Pero el material, acá, el volumen del material fue el mismo volumen del recipiente. Acá, en esta segunda situación, ¿qué pasó con el volumen del material? Se redujo. Es menor, ¿verdad? Es menor que ese volumen del recipiente. Listo. Ahora les pregunto el peso. ¿Cuánto pesa acá, estando en estado suelto? Aquí. ¿Cuánto es el peso en esta situación? En estado suelto. ¿Cuánto pesa? Se tiene en cuenta Material. Estoy hablando del material. 1000 gramos. 1000. Yo lo llené con 1000 gramos. Acá en esta situación compacta, ¿cuánto es el peso del material compacto? Los mismos 1000, ¿no? Los mismos. ¿Sí? Los mismos 1000 gramos. Entonces miren que en cuanto a peso, no hay variación. El suelo seguirá pesando lo mismo, estando suelto que estando compacto. ¿Dónde está la variación? En el volumen. Entonces les pregunto, ¿cómo será la densidad aquí, en este estado? ¿Cómo es la densidad suelta aquí? ¿En dónde, profe? ¿Ah? ¿En cuál ejemplo? Aquí la suelta. Suelta. Aquí, esta. Mayor. Serán los 1000 gramos, ¿cierto? Es el peso, ¿verdad? Sobre Un volumen mayor. el volumen del recipiente. Y acá, densidad Bull compacta. La misma masa y el volumen ya se la masa, sobre un volumen X, un volumen compacto, no sé cómo colocárselo, que ya saben que es menor que el volumen del recipiente. ¿Cuál será mayor? ¿Cuál será la menor? La densidad del compacto es mayor. Listo, una opción. ¿Quién dice otra cosa? La de la suelta. La de la suelta es mayor. Vamos dos, un tercero para que nos saca de la discusión. Uno de ellos dijo la suelta es mayor. El otro dijo no, es así. La suelta es mayor. Ya te vas con esta. Yo digo el otro. Profe, yo digo la compacta. Otro que se le suma a esta. Vamos ganando con esta compacta mayor a la suelta.
A ver si empatamos o definitivamente se gana con esta segunda opción. Volvamos a mirar. El peso es el mismo. 1000 gramos, 1000 gramos. Estando compacto o suelto, pesa lo mismo. Por eso 1000 gramos y 1000 gramos. Pero el volumen es distinto. ¿Dónde está el mayor volumen? ¿En estado suelto o en estado compacto? Suelto. Suelto, ¿cierto? Este volumen suelto, voy a colocarlo por aquí abajito, el volumen suelto es mayor que el volumen compacto. Si sabemos eso, voy a borrar aquí, que les quede claro. Aquí. Este de aquí, ¿qué volumen es? A ver si le damos valores para aclarar más. No, es importante que entiendan desde aquí, desde la parte conceptual. Ya tienen claro, y es claro y evidente por los gráficos, ¿verdad? Estando en estado suelto, ocupa un mayor volumen. Estando en estado compacto, ocupa un menor volumen. Van a confundirse pues que es altura. Ocupa todo ese volumen. Entonces ya ustedes, sin vacilar, me dijeron volumen suelto es mayor al volumen compacto. Ahora, ¿cómo determino la densidad suelta? Pues los 1000 gramos, porque eso pesa lo que hay aquí adentro, 1000 gramos, sobre ese volumen que ocupó, que es el volumen suelto. ¿Y cómo determino la densidad en estado compacto? Pues los mismos 1000 gramos, porque yo no varié la cantidad de material, el mismo material entró acá, la misma cantidad, solo que como lo compactamos, su volumen ocupó menos de ese recipiente. Entonces, volumen suelto es mayor a volumen compacto. Pues, ¿cuál densidad es mayor entre la suelta y la compacta? ¿Cuál densidad es mayor? La compacta, profe. ¿Por qué? Si se divide por un número más pequeño, pues va a dar un valor más grande. Exacto. Esto es una constante, ¿cierto? Este valor y este valor son los mismos. El peso y el peso son los mismos. Y este es mayor que este de acá. Aquí lo estamos diciendo. Entonces, alguien dice, pongámosle valores. Entonces, si 1000 lo divido entre 500, supónganse 500 es el volumen del recipiente. ¿Sí? Y si No, los yo lo mil... estoy analizando. Dime. Perdón, yo lo estoy analizando es porque pues básicamente el concepto de densidad de los vacíos ahí son menores, ¿no? Entonces vamos a tener menores vacíos, mayor densidad. ¿En cuál de entonces, según tu análisis, cuál sería mayor? Cuando es compacto, porque las partículas van a estar más juntas y los vacíos pues, van a ser más pequeños. Exacto, sí señor. Ajá. Y eso es lo que hace que ocupe, eso es lo que hace que ocupe un volumen más pequeño en comparación cuando lo pongo suelto. Cuando lo pongo suelto, esos vacíos entre partículas son mayores.
Cuando lo voy compactando, es este caso de aquí, esos vacíos disminuyen. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer, que sea menor que la densidad compacta. ¿Ok? El peso es el mismo. Quien varía es el volumen. Hay un mayor volumen cuando está suelta. ¿Por qué? Porque los vacíos entre